¿La ven? Sí. Ya. Bien, buenos días a todos, a quienes no he saludado. Eh, de tiempo en tiempo se recomienda a los estudiantes regulares de la fraternidad y también a los probacionistas que se repasen algunas lecciones pasadas, porque ellas tienen un intratexto, ideas que hay que inferir, por lo tanto siempre es bueno retroalimentar conceptos y repasarlas. Eh, Viendo la conferencia de hoy día, me encontré con una carta del estudiante, quizás conocida, pero muy importante en su tema, fechada el 1 de junio de 1928, y que dice relación con un asunto, con un tema que es trascendental y que está en nuestra literatura en forma constante. Esta carta se llama El éter y su uso futuro. La consideré súper importante porque, repito, es un tema crucial. Quiero hacer un preámbulo para contextualizar el tema y digo lo siguiente. El padre de la filosofía, Aristóteles, concebía al éter como la sustancia que respiraban los dioses. Esta sustancia abrazaba al universo y era el material del que se componía el llamado mundo supralunar, el mundo donde habitaban las jerarquías, en contraste con el mundo sublunar, o morada de los hombres, que estaba formado por los elementos que conocemos: aire, tierra, fuego y agua. El éter era pues un elemento perfecto para Aristóteles, más liviano, suficientemente elástico y sin viscosidad. Estos conceptos de la física se llamaron física aristotélica e inspiró mucho a la física de Isaac Newton, la física clásica, y las de otros como Niels Bohr, que es un físico danés, premio Nobel de Física en 1930, y que contribuyó mucho para la comprensión del átomo y la mecánica cuántica. Entre sus obras se destaca una que llama especialmente la atención porque, a pesar de su cariz científico, tiene muchos elementos místicos, que se llama Luz y Vida, publicada en 1933. El éter es para Aristóteles un elemento más sutil y más ligero. Su movimiento natural es circular, a diferencia del movimiento natural de los otros cuatro elementos, que es rectilíneo. Es una sustancia extremadamente ligera que se creía ocupaban todos los espacios vacíos como un fluido, es decir, que ocupa todo el espacio no ocupado por la materia. Es entonces para él el quinto elemento. Bueno, en la fraternidad se habla de este tema entonces, y ya quiero entrar entonces a la lectura de esta carta. Dice lo siguiente: nos ha dicho un amigo en una carta que cuando se concentraba con nosotros para la curación a las 6:30 de la tarde, cuando visualizaba el emblema en el templo del centro general, él se sentía rodeado por una poderosa vibración, comparable, para expresarlo con sus mismas palabras, a las olas del mar rodeando a un nadador. Esta carta derivó nuestra atención hacia un asunto que Max Heindel ha tocado en sus diferentes escritos. Parecerá, al decir la palabra ha tocado, que indica falta de fe o convicción, pero debemos tener presente que Max Heindel nos dice en la página 8 del concepto Rosacruz del Cosmos que sus escritos no constituyen la última palabra de la materia de la vida y del ser, que en la medida que el hombre progresa en conocimiento y poder, un grandioso panorama de la verdad se abre ante él. En esta lección, nosotros deseamos tocar una parte determinada, particular, de la enseñanza contenida en el concepto Rosacruz del Cosmos, es decir, el mundo etérico y sus muchas maravillas. Este asunto es tan vasto y tan intrincado que nosotros no podemos más que penetrar en su
superficie. En la página 54 del concepto Rosacruz del cosmos encontramos el diagrama número 2, el cual detalla los 7 mundos compuestos de diferentes estados de materia. Max Heindel nos hace observar que no consideremos estos mundos como si se hallasen colocados unos encima del otro, sino como elementos compuestos de materia de distintos grados de vibración y de sutil composición, interpenetrándose unos a otros. Estos mundos no están separados por distancias lejanas, están precisamente rodeándonos y rodeándose, interpenetrando al mundo denso de materia física en la cual nos movemos, y al mismo tiempo le rodean de idéntico modo que el aura rodea al hombre. Este mundo material es el mundo de los efectos, donde toda la sustancia física de los 4 reinos, es decir, mineral, vegetal, animal y humano, está en un estado de desarrollo y de evolución. Según la opinión de una gran mayoría de la humanidad, este mundo físico lo incluye todo. El ocultista, sin embargo, es quien puede ver el panorama de la vida por medio de su vista espiritual evolucionada y observa a su alrededor una vida adicional provista de forma e irradiando luz de colores variados. Como hemos dicho arriba, hay 7 mundos o planos en la naturaleza. Todos ellos se hayan dividido en 7 regiones. El mundo físico, incluyendo la región etérica, el mundo del deseo y el mundo del pensamiento constituyen el campo evolucionante del hombre durante el periodo terrestre. En esta lección nosotros estamos circunscritos al más inferior de ellos, o sea, al mundo físico, el cual se divide también en 2 regiones llamadas química y etérica. La región etérica es de vital importancia para el hombre y debe atraer su máximo interés. Aunque la materia etérica no es sensible a simple vista por el hombre común, sin embargo pertenece al plano físico y está considerada como sustancia física. El éter rodea la Tierra y es el medio por el cual los 3 reinos superiores, el reino vegetal, animal y humano, reciben su vitalidad. También es el medio de ingreso del espíritu despertador. El ego, cuando vuelve a la vida terrestre, dispuesto para construir otro cuerpo físico, es apoyado por los ángeles registradores para fabricar previamente un molde etérico que ha de accionar como molde para el nuevo cuerpo físico, al ser colocado en la matriz de la madre. Entonces la madre se convierte en el agente que elabora la parte física en la forma etérica. Los átomos se hayan construido de modo que están rodeados y interpenetrados por el éter, cuyo elemento en todo momento actúa como una protección para ellos. En este éter se bañan y nadan. Cuando los deseos del hombre lo han llevado a la consunción, es decir, el deterioro físico, el cuerpo etérico extrae del sol la vitalidad necesaria para reedificarlos. Esta fuerza solar es inhalada dentro del organismo por medio del vaso. En el cuerpo físico se están produciendo cambios constantemente. Estos átomos piden renovación constante y el cuerpo de deseo está cambiando en su rápida rotación, pero los átomos que componen los 2 éteres inferiores del cuerpo vital permanecen en una posición estacionaria, pero sin embargo se mueven o vibran como una pulsación y siempre están enviando sus fuerzas con su influencia protectora a través de todo el cuerpo físico. Los átomos prismáticos etéreos de estos éteres inferiores permanecen en el mismo lugar desde el nacimiento a la muerte del cuerpo físico. Todo esto es igualmente cierto con respecto a los éteres planetarios de la Tierra, las plantas y los animales. El éter que rodea a la Tierra y al hombre se halla también dentro de él. También está dividido en 4 estados diferentes o cualidades. El éter químico, que es el más denso, puede verse como la azulada bruma que circunda las montañas. Especialmente es así en el momento de la salida y puesta de sol, cuando las fuerzas de la Tierra son más fuertes. Este éter químico es el agente por medio del cual
Los elementos nutritivos del alimento son asimilados para formar la figura física. Este trabajo se realiza mediante la dirección de espíritus de la naturaleza. Ellos están directamente encargados de edificar las formas minerales de las tres corrientes de vida, que como hemos dicho son las plantas, los animales y el hombre. El éter químico posee dos polos. El polo positivo se dirige particularmente a formar y a conservar la forma, mientras que las fuerzas que actúan obedeciendo al lado negativo regulan el proceso de eliminación. Este éter es el purificador. Podemos compararlo con el lampista, es decir, el fontanero o gasfitero, cuando limpia y preserva las cañerías de las casas, que es el medio que obedece a los sistemas de higiene y aseo adoptados actualmente. Los dos éteres inferiores, como ya dejamos dicho, que son el éter químico y el de vida, permanece con la materia, o sea, la forma perecedera. Puede vérselos rodear las hojas caídas y los vegetales separados del suelo que les da vida, y así en todos los reinos superiores, hasta que la descomposición ha destrozado los átomos físicos y entonces vuelven a su origen, o sea, la oleada de vida mineral. Las fuerzas del éter de vida que trabajan por los dos polos del mismo, positivo y negativo, son los factores determinantes en la perpetuación de la especie. Las fuerzas que usan el polo positivo del éter de vida operan en el molde que es colocado en la matriz de la madre por los ángeles. El sexo se determina con anterioridad a esta colocación. Si aquel molde está construido con átomos etéricos positivos, atrae por sí mismo átomos físicos de naturaleza negativa, con lo cual el resultado será una forma femenina, y viceversa, si el molde etérico está formado por átomos negativos, la forma física será masculina. También debe tenerse en cuenta que son las fuerzas del polo negativo del éter de vida las que facilitan al padre la producción de semen. Los hombres científicos han esforzado durante siglos para regular o determinar el sexo del ser procreado. Hasta el día de hoy han conseguido controlar hasta un grado limitado el sexo de alguna de las oleadas de vida inferiores. El sexo del animal ha sido también determinado en cierto grado, pero no importa cuántas veces la ciencia ha supuesto que había encontrado el secreto que buscaba, se ha visto defraudada en sus pretensiones después de unas cuantas pruebas. Es posible hasta cierto punto trabajar con las oleadas de vida regidas por un espíritu grueso, pero el hombre es un destino. Lleva su destino escrito en el diminuto átomo simiente, del cual los ángeles registradores traen núcleos para la formación del molde etérico. Este molde es hecho esencialmente para adaptarlo a cada ego, cuando se haya dispuesto para renacer, una vez que el ego ha hecho ya su elección de sexo durante su permanencia en la región del pensamiento abstracto. Por lo tanto, la ciencia, si quiere controlar el sexo de un ser humano, tiene que ser omnisciente y todopoderoso, pues tendría que empezar este control en las vidas anteriores al actual cuerpo del ego. El tercer éter es el éter de luz, y las fuerzas que operan a través de él dan calor y color a la sangre y regulan la circulación de las mismas. Su manifestación se opera por medio del sentido del olfato, oído, vista, gusto y tacto. Este éter de vida es la avenida de ingreso del colorido, no tan solo en la sangre del hombre, sino también en la del animal, planta y flores. El éter reflector es el depósito de todos los acontecimientos sucedidos en el reino de la naturaleza y en el hombre. Todo cuanto sucede y pasa produce una impresión sobre él y su recuerdo queda grabado para siempre en su éter. Por él, el cerebro del hombre recibe las impresiones y además es la vía de las fuerzas que actúan directamente sobre la materia, tanto en el hombre como en la naturaleza. La ciencia ha conocido muy poco acerca de estos éteres hasta hace muy pocos años. Los hombres científicos han esforzado para solucionar el problema de la transmisión de la luz. Estaban convencidos que había un espacio interestelar sin aire y que un algo naturalmente, de no haber aire, debía transmitir la luz.
Supusieron que debía existir algún medio desconocido por ellos y lo nombraron éter. Fue Marconi quien probó que la ciencia, que este elemento desconocido podía usarse en la comunicación por radio, lo cual le dio alguna guía o indicio. Esto fue el principio de un nuevo y maravilloso descubrimiento por el que gradualmente el éter se va conociendo por el hombre. Este medio grandioso, desconocido e invisible, que el que la luz se transmite, se está usando por los científicos. Y el día llegará, el cual no está lejano, en el que las fuerzas etéreas serán dominadas y tal energía empezará a utilizarse en lugar de la fuerza y el calor que ahora tomamos de otros elementos. El aeroplano del día, tosco y ruidoso, se convertirá en un aparato actuado por esta fuerza transmisora de luz que el hombre extraerá del éter, y habrán otras maravillosas manifestaciones. En la proporción que el hombre atrae los dos éteres superiores, el de vida y el reflector, hacia su propio cuerpo por medio de una recta manera de vivir, y por ella se hace más espiritual, viene más familiar con las leyes de Dios, que son las leyes espirituales, y entonces él será capaz de atraer condiciones de vida por medio de la regularización de las fuerzas etéricas a las cuales revolucionarán al mundo. Al igual que los atlantes, tuvieron que desarrollar pulmones con objeto de poder respirar sobre la cargada y enradecida atmósfera en la que habían vivido. Así el hombre del día debe desarrollar un cuerpo compuesto de los dos éteres superiores, el Suchicón de Pablo, el monte dorado de Depositorio o el cuerpo alma, el cual le proporcionará su elevada sobre la enardecida atmósfera actual y podrá volar por el éter. Bien, para ir finalizando, esta carta dice lo siguiente. En ninguna otra parte, los éteres son más densos que aquí en el sur de California, donde el sol es tan extremadamente brillante. El templo de curación que tenemos construido aquí en la residencia general de la Fraternidad Rosacruz está bañado por los dos éteres superiores. Han sido atraídas mediante oración y meditaciones altruistas. La escritora de esta carta mencionó al principio que un estudiante, al concentrarse para la curación en nuestro emblema de este templo, atraía hacia sí un mar de estos éteres superiores. Lo mismo pueden ser atraídos por cualquiera que se halle en consonancia con ellos y llevarán curación a los enfermos y paz y armonías a los que sufren. El hombre es un radio humano y todo lo que necesita sobreponerse a su estado actual y alcanzar las vibraciones cósmicas de Cristo, que siempre están dispuestas a responder a los impulsos etéricos del hombre, si él puede alcanzar nota tan elevada. Bien, esta carta fechada entonces el 1 de junio de 1928 finaliza con un mensaje para mí muy sublime y que merece ser leído. Dice: ser caritativos con todos los seres. No somos individuos, somos parte de un todo. El mal de otros nos perjudica. El bien de los demás nos beneficia. Todos los seres son solo formas en que se manifiesta lo cósmico. Nuestro egoísmo es tan absurdo como si el estómago, viendo enferma la boca y pudiéndola curar, la abandonara a sus propias fuerzas. Bien, aquí termina esta carta que yo considero muy importante para repasar algunos conceptos clave de nuestra filosofía y que también han sido tema de estudio y análisis en las últimas clases de los días sábados. Gracias por escuchar y esto es todo.